¿Qué son los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos es el evento deportivo internacional más grande del mundo, en el cual casi todos los atletas de distintos países participan en esta competencia multidisciplinaria cada 4 años. Sus orígenes se remontan a la antigua Grecia. Se celebra de maneras diferentes y pasado cada 2 años, los Juegos Olímpicos de verano y los Juegos Olímpicos de invierno. Ambos eventos son producidos y coordinados por el Comité Olímpico Internacional, que opera desde 1984. Este evento deportivo es reconocido y aceptado por países de todo el mundo como un evento de paz entre ellos. Es aquí donde llegamos a los Juegos Olímpicos en México, que conmemoraron la 19ª Olimpiada en tiempos modernos. Se inauguraron el 12 de octubre de 1968. Este fue un evento histórico para el país. Participaron 5.516 atletas. Participaron 4.735 hombres y 781 mujeres de 112 países. Se prohibió la participación de Sudáfrica por sus políticas racistas. Las Alemanias compitieron como países separados por primera vez. Fueron los primeros con controles de antidopaje. Esta fue la primera edición del evento organizada por un país en vías de desarrollo, por una nación hispanohablante y la primera en América Latina. Actualmente, estos Juegos han sido los únicos celebrados en México como sede. En 1968, siendo presidente el licenciado Díaz Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz, hubo paros, huelgas, mítines y marchas de los jóvenes de las preparatorias, de las universidades. En esa época se preparaba México para los Juegos Olímpicos y el presidente de la República pues no quería dar una mala imagen hacia el mundo, entonces quiso querer callar a esos jóvenes por la fuerza. Hubo pues muchos heridos, más de 1,000, y muertos entre 300 y 400. Casi ningún periódico, ningún noticiero de televisión lo mencionó. Nadie dijo nada, pues para esa época pues eran pocos los medios de comunicación y todos controlados por el gobierno. El 12 de octubre de 1968 era la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y estando ya en la inauguración, empezaron nombraron ahí en la inauguración al presidente Díaz Ordaz. Cuando la gente escuchó el nombre, obvio que empezaron con rechiflas, con palabras antisonantes hacia el presidente de la República, lo que pues causó que los medios de comunicación extranjeros extendieran la noticia por todo el mundo. No creo que este tema se haya contado en las escuelas. En primer lugar, porque pues era un tabú, los medios de comunicación tampoco lo expresaban. Y pues o yo no lo escuché precisamente para en ese entonces yo me iba a graduar, estaba en mis exámenes profesionales, mis exámenes finales, exámenes profesionales y mi graduación precisamente el 18 de octubre. Todo era en corto tiempo. Nosotros pues tampoco no oía una que no oíamos poco noticiero y por nuestras actividades, y yo otra que, como lo dije antes, en los noticieros se nombraba poco, se hablaba poco del tema. De hecho, mi generación se llamó Generación Olímpica porque era el año de las Olimpiadas.
19ª Olimpiada. 10 días antes de que iniciaran los Juegos, el 2 de octubre, ocurrió una trágica masacre estudiantil del movimiento del 68. En la Plaza de las Tres Culturas fueron asesinados un número aún desconocido de jóvenes estudiantes por orden del entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. Los estudiantes se reunieron de manera pacífica en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. La plaza estaba totalmente llena cuando apareció un grupo grande de militares armados con tanques de guerra. Unos paramilitares empezaron a disparar a los soldados, lo que provocó que estos dispararan sin piedad contra los estudiantes. En la mañana siguiente, y a pesar de lo ocurrido la noche anterior, la delegación olímpica mexicana fue abanderada por Ordaz y los Juegos Olímpicos no se suspendieron. Las Olimpiadas se desarrollaron bajo un contexto de consternación. Tanto atletas mexicanos como extranjeros afirmaban no tener conocimiento sobre lo ocurrido el 2 de octubre, pero según la periodista Elena Poniatowska, quien plasmó en su libro titulado La noche de Tlatelolco, algunos competidores sí se enteraron de la matanza. Tal fue el caso de un atleta italiano cuyo nombre no fue revelado por Poniatowska, quien dijo: "Si están matando estudiantes para que haya olimpiada, mejor sería que esta no se realizara, ya que ninguna olimpiada, ni todas juntas, valen la vida de un estudiante". Algunos periódicos nacionales calificaron a los manifestantes de terroristas y se les acusó de iniciar el enfrentamiento de buscar desprestigiar a México y de tratar de frustrar los Juegos Olímpicos. La organización de los Juegos fue en la Ciudad de México, elegida como sede olímpica en la Asamblea del Comité Olímpico Internacional celebrada en 1963 en Baden-Baden, Alemania. El Estadio Olímpico Universitario se empleó para estos Juegos. México obtuvo la sede olímpica durante la presidencia de López Mateos. Ocupó brevemente el cargo de presidente del comité organizador. Después llega Díaz Ordaz a la presidencia. La organización de los Juegos Olímpicos fue motivo de conflictos internos. Para el verano del 65, Díaz Ordaz estaba listo para tirar la toalla, ya que México enfrentó la realidad de las restricciones financieras. Sin embargo, los organizadores optaron por una olimpiada barata. Luego de la llegada de Ramírez Vázquez, un arquitecto y funcionario público, el comité organizador de los Juegos de la 19ª Olimpiada, COO, definió los lugares exactos de las sedes y formuló un programa de construcción. Los Juegos Olímpicos del 68 tuvieron un costo total de $175.840.000. Las construcciones fueron coordinadas por el comité organizador y realizadas por la Secretaría de Obras Públicas. El 93.9% fue erogado en el país y el restante 6.1% en el extranjero. En el quinto informe de gobierno, Díaz Ordaz reportó un costo total de 2.198 millones de pesos. El COO decidió construir 2 villas olímpicas separadas, una para atletas y oficiales y otra para jueces y participantes de la Olimpiada. La primera fue llamada Villa Olímpica Miguel Hidalgo y la segunda Villa Olímpica Narciso Mendoza. La construcción estuvo a cargo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Se inició el 2 de mayo de 1967 y el 17 de septiembre de 1968 Díaz Ordaz la inauguró. La controversia que se vivió fue que en las sesiones del Comité Olímpico Internacional el COO se encargó de presentar reportes por los promenores de la organización. El certamen deportivo se desarrolló en fechas un poco distintas a la tradición olímpica entre los días 12 y 27 de octubre, debido principalmente que en dicha ciudad se ve afectada por la temporada de lluvias, lo que habría estropeado muchas actividades deportivas. Antes de la inauguración olímpica, la supuesta escasez de altitud mexicana, o sea, de oxígeno, de la Ciudad de México fue un gran problema para los atletas no mexicanos, o sea, para los atletas de todos los países que estuvieron participando, porque no estaban acostumbrados a la altitud. Y entonces numerosos deportistas y entrenadores criticaron al Comité Olímpico Internacional por haberle cedido a México la sede de los Juegos Olímpicos del 68, porque pues no habían hecho las pruebas fisiológicas que se ocupaban hacer para poder escoger una sede para los Juegos Olímpicos. Otro suceso fue en diciembre de 1963, con el fin de evitar la suspensión de Sudáfrica. El Comité Olímpico Internacional exigió al Comité Olímpico Sudafricano, el SANOC, por sus siglas en inglés,
cambiar sus políticas deportivas racistas para poder permitir su participación en los Juegos Olímpicos. Ya por último, el 16 de octubre, durante la ceremonia de premiación de los 200 metros, los medallistas Tommy Smith, que ganó el oro, y John Carlos, que ganó el bronce, realizaron el saludo del poder negro, el Black Power, en protestas por la segregación racial en los Estados Unidos. Al finalizar la ceremonia, Smith y Carlos fueron abucheados por todo el estadio, y en Estados Unidos fueron criticados y amenazados de muerte. Después de 16 días de competencias que dejaron récords, México tenía que ponerle también su sello al evento final. La ceremonia de clausura se celebró el 27 de octubre en el Estadio Olímpico, comenzando con el desfile de las banderas de los países participantes, que inició con la de Grecia y finalizó con la de México. 6 representantes de cada país participante aparecieron en la cancha, bien formados en bloque. Un deportista africano con túnica blanca envolvió a los voluntarios colocados al borde de la pista como si abrazara al estadio completo. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Avery Brunch, declaró terminados los Juegos Olímpicos y lanzó la invitación para la cita de Múnich en 1972. Descendió la bandera olímpica, que fue trasladada en un penumbre casi total del estadio. El fuego fue instalado en el pebetero, se fue extinguiendo gradualmente y el Estadio Olímpico Universitario quedó en oscuridad absoluta. Inmediatamente aparecieron los fuegos artificiales, encendieron las 4 torres de luz y el son de la negra fue interpretado por 900 mariachis. Los atletas comenzaron a correr por la pista mientras el público les arrojaba sombreros de charro, flores y pañuelos al final. Los asistentes se unieron a los deportistas en la fiesta y el mundo les dijo adiós en el medio del júbilo y la nostalgia. En términos económicos, los gastos de la realización del evento contribuyeron significativamente al aumento de la deuda externa mexicana. Y la película oficial de los Juegos, Olimpiada en México, 1969, dirigida por el cineasta mexicano Alberto Isaac, fue el documental más costoso del gobierno de Díaz Ordaz. México entregó unos juegos memorables y todos lo recordaron con mucho gusto y gran sabor de boca.